Vamos a leer de Amós, capítulo 2, del versículo 9 al 11. Amós 2, del 9 al 11. Vamos a leer la palabra de Dios. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Oremos. Oh nuestro Padre Celestial, te damos gracias que eres bondadoso, eres grande, eres soberano sobre toda la tierra. Gracias que trata de nosotros con gracia, con amor y con paciencia. Aunque somos pecadores, nos has perdonado solo por medio de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Y gracias, oh Padre, que Él fue resucitado de los muertos también. Padre, te pedimos que nos estés con nosotros, que abras a nuestros ojos para entender y para crecer en la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, tristemente nosotros cristianos a menudo pecamos contra Dios. En el pasaje de la semana pasada vimos que el pueblo de Dios en Israel había cometido pecados graves. Los líderes habían corrompido la justicia y se aprovecharon de los pobres y débiles. Dios envió a Amós, el profeta, para llamarlos al arrepentimiento. Para nosotros es fácil para condenar a los israelitas en el Antiguo Testamento, pero tenemos que reconocer que nosotros luchamos con el pecado también todos los días. Y somos culpables ante Dios. Es por eso que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para darnos la oportunidad para arrepentirnos, para buscar a Dios, para ser reconciliados con Dios. Pero aquí vemos en el pasaje anterior que Dios envió al profeta para comunicar los pecados de su pueblo. Y también nosotros tenemos que examinar a nuestras propias vidas, preguntando al Señor, ¿cómo he pecado contra mi Padre? ¿Cuáles son mis pecados? ¿Cómo he quebrantado su ley santa? No tenemos un profeta señalando nuestros pecados hoy en día, pero tenemos la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios y tenemos también el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y están mostrándonos nuestros propios pecados, las áreas de nuestras vidas que tenemos que cambiar. Estamos luchando todos los días con la tentación, con el pecado, pero tenemos un Dios poderoso que está obrando en nuestras vidas. Y en este pasaje, Dios nos recuerda de su bondad. El profeta recuerda a Israel de la bondad de Dios en su historia, en la historia de Israel. También hemos visto la bondad de Dios también hoy en día en la iglesia. ¿Has pensado mucho en la bondad de Dios, hermano, hermana? ¿Has pensado mucho en la bondad de Dios? Espero que podamos reflejar un poco en la bondad de Dios a los israelitas y a nosotros también. Y para examinar a nuestros corazones, para entender las áreas donde tenemos que cambiar, pidiendo a Dios que Él nos cambie. La primera cosa que vemos ahora es que Dios destruye a nuestros enemigos.
Dice en el versículo 9, yo destruí delante de ellos al amorreo. ¿Quién era el amorreo? El amorreo era el habitante de la tierra prometida. Este término amorreo quiere decir, se refiere a todos los habitantes de la tierra prometida. La Biblia nos dice en Éxodo, capítulo 3, que había cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Pero aquí Dios usa este término para referirse a todos los habitantes de la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Dios destruyó los habitantes de la tierra, destruyó los enemigos de Dios, destruyó el amorreo. ¿Qué pasó? Ustedes recuerdan que Dios ha enviado a algunos espías para mirar a la tierra y la mayoría de ellos tenían miedo. Solo Josué y Caleb no tuvieron el miedo. ¿Y qué dijeron los que tenían miedo? En Números 13 vemos que dijeron, también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos tenían miedo porque ellos pensaban que los habitantes de la tierra parecían como gigantes en sus ojos. Y entonces por eso ellos no entraron a la tierra. La primera generación, aparte de Caleb y Josué, no entraron en la tierra. Pero la segunda generación entró en la tierra. Después de la muerte de todos, aparte de Caleb y aparte de Josué. Pero ¿qué pasó? En la tierra de Israel, durante esta época de Amós, Israel también se alejó del Señor. Estaba pecando, estaba haciendo la injusticia, estaba involucrado en la idolatría también. Y Dios envió a su profeta para advertirlos de su juicio que iba a venir si no, ellos no iban a arrepentirse. Pero en esta sección vemos que el profeta está recordándoles de la bondad de su Padre en el cielo, de nuestro Padre. Y amados hermanos, tú y yo servimos un Dios así también, un Dios que nos salva de nuestros enemigos. Y tenemos muchos enemigos, no solo enemigos terrenales, pero también enemigos espirituales. Y últimamente Dios nos rescata de nuestros enemigos por salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, salvándonos de nuestros pecados. Nuestro pecado es nuestro enemigo. Nuestro pecado, la impiedad, nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y Jesús destruye todo eso. Pero también Él rescátanos de la muerte. Nos rescata de la muerte. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que Jesús fue resucitado el tercer día. Murió y fue resucitado en la victoria el tercer día. La primera carta de los Corintios en capítulo 15 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin cuando entregue
el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Jesucristo destruyó o va a destruir la muerte porque es el último enemigo. Él fue resucitado hace 2000 años y ganó la victoria sobre la muerte. Y todavía usted y yo vamos a morir. Pero nosotros tenemos la esperanza que Jesús va a resucitarnos de los muertos como nuestro Señor Jesús. Y tenemos esa promesa, hermanos y hermanas. Jesús dijo que Él es la resurrección. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la fuente de la vida. ¿Usted confía en Él? ¿Usted tiene enemigos? ¿Qué es lo que más temes? ¿Es la muerte? Todos nosotros vamos a morir algún día. Pero si conoces a Cristo, puedes tener confianza a luz de la muerte. No tenemos que tener miedo de la muerte, porque entendemos que Jesucristo mismo ha conquistado la muerte. Jesús nos rescata y destruye a nuestros enemigos, pero también Dios nos salva de esclavitud. ¿Qué dice Amós aquí en el versículo 10? Dice: y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entráis en posesión de la tierra del amorreo. Dice aquí que Dios los salvó de la esclavitud en la tierra de Egipto, hermanos y hermanas. Dios rescató su pueblo de Egipto. Ustedes recuerdan que el pueblo de Dios pasó mucho tiempo como esclavos en la tierra de Egipto. Los hermanos de José lo vendió en la esclavitud y él fue enviado a Egipto, donde estuvo un esclavo y fue acusado de haber hecho de hacer un crimen en la casa de su maestro, su señor, pero él fue enviado a cárcel también después de eso. Pero durante su tiempo en cárcel, él interpretó el sueño del faraón. Y faraón lo puso en libertad y lo hizo como el líder de todo Egipto. Pero después de la muerte de José, ¿qué pasó? Surgió otro faraón y los puso a los israelitas en esclavitud. Después de muchos años, Dios levantó un líder quien iba a rescatarlos de la esclavitud, y su nombre era Moisés. Ustedes recuerdan que Moisés fue a Faraón y le dijo a él que Dios iba a enviar plagas a la gente, al pueblo de Israel, porque ellos no permitieron que los israelitas salgan de la tierra. Y todo culminó en la separación del Mar Rojo, que fue un milagro. Y abrió el mar y los israelitas pasaron en tierra seca por el medio de las aguas. Y los egipcios los siguieron, los egipcios los siguieron
y el agua cerró, tragando a todo el ejército de Egipto. Fue un milagro tremendo. Y Dios nos ha mostrado su redención también. Los israelitas fueron rescatados por Dios, y nosotros también somos rescatados por nuestro Señor Jesucristo. Él nos rescata de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Nosotros nacimos como pecadores, rebeldes. Nosotros hemos pasado toda la vida en las tinieblas, en cadenas de esclavitud al pecado. Pero Dios nos ha rescatado de nuestro pecado. Que dice Romanos 6, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Nosotros no somos esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia. Estamos libres para obedecer a Cristo, para hacer su voluntad, para servir a nuestro Padre en el cielo. Y nosotros queremos servirle, no de miedo, no de un deseo para ganar la salvación o para merecer la salvación, pero queremos servir a nuestro Dios de un corazón de gratitud, de un corazón de amor para nuestro Padre en el cielo. Dios nos ha rescatado de nuestro pecado. Y también Dios nos cuide en nuestro peregrinaje. Dios nos cuide en nuestro peregrinaje. En el versículo 10 otra vez vemos que Dios condujo por el desierto 40 años su pueblo. Ustedes recuerdan que el pueblo de Dios, la primera generación, pasó 40 años en el desierto. La segunda generación entró en la tierra prometida. En esa época, en el periodo de 40 años, Dios cuidaba a su pueblo. Por 40 años. 40 años. Él proveyó agua de una roca, proveyó maná para comer, protección de sus enemigos. Y Él mostró su bondad durante 40 años. Una bondad grande, a pesar de la rebelión de los israelitas en muchas ocasiones. Y nosotros también somos peregrinos. Estamos en un mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. Y esta vida es un viaje muy largo. Pero nosotros sabemos que nuestra ciudadanía no se encuentra aquí en la tierra, pero se encuentra en el cielo con Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios y tenemos un hogar y esperamos la segunda venida de Jesús. Esperamos el día cuando vamos a morir y vamos a estar con Jesús para siempre. Y servimos un Padre celestial que vive en los cielos y nosotros somos sus hijos. Por eso ten ánimo, hermanos y hermanas. Dios está contigo. Dios está contigo y va a estar contigo después de cualquier crisis que debemos que pasar. Esta crisis o cualquier crisis. ¿Por qué? Porque la bondad del Señor es grandiosa. Recuerda su bondad mientras haces tu día, hermanos y hermanas. Dios es bondadoso. Pero no solo eso, también vemos en el versículo 10 también que Dios nos dirige a la tierra prometida. Nota aquí en el versículo 10 que dice que para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Los israelitas recibieron la tierra prometida
y entraron en esa tierra. Dios había prometido esa tierra para ellos. Y vemos eso en Génesis capítulo 12, cuando Él hizo la promesa a Abraham, el padre de los israelitas. ¿Qué dice? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeren. Maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios dijo a Abraham que él sería una bendición a todas las familias de la tierra, a todo el mundo. Y vemos que Dios envió a su pueblo a la tierra prometida, y él cumplió esa promesa. Pero también la promesa tuvo otra meta más adelante en el futuro. Eventualmente esta promesa fue cumplida en el Señor Jesucristo mismo, porque Él es nuestro Salvador, y es solo por medio de Jesús que todo el mundo es bendecido. Nadie puede ser bendecido por Dios aparte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, es Dios en la carne, y Él murió por nosotros, y fue resucitado de los muertos, y reina desde el cielo, y está salvando muchas personas en todo el mundo. Y nadie pues puede ser reconciliado con Dios aparte de Jesús. Usted y yo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestra fe en Él, y llamar y clamar a Dios que Él nos perdone por medio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que puede limpiarnos, porque Él fue nuestro sacrificio en la cruz. Y Él tomó nuestro lugar y fue castigado por nuestros pecados. Gálatas 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesús es la tierra prometida verdadera, hermanos. Jesús es la tierra prometida verdadera. Encontramos nuestra descanso solo en Él. Hay que poner nuestra confianza en Jesús. Y vamos a experimentar la paz durante cualquier crisis. Arrepintiéndonos de nuestros pecados, confiando en Jesús, recibiendo su perdón y su amor y su cuidado por nosotros. Él nos cuida y Él nos da la tierra prometida en el cielo para siempre. Nosotros estamos esperando una ciudad desde el cielo. La ciudad de Dios es el cielo mismo, porque no tenemos aquí ciudad permanente, dice Hebreos, sino que buscamos la por venir. Y por fin vemos también que Dios provee líderes espirituales. Él provee líderes espirituales. Vemos en el versículo 11 que dice, y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran fiscales judiciales. Generalmente su tarea consistía en advertir al pueblo de Dios, en advertirlos
de un juicio que iba a venir, o de que ellos habían quebrantado la ley de Dios y que ellos tenían que arrepentirse de sus pecados. Pero también otra tarea de ellos era para recordar al pueblo de la bondad y de la fidelidad del Señor. Y aquí vemos esta parte aquí en Amós. Está mostrándoles a los israelitas sus pecados en los versículos 6 y adelante, pero aquí en los versículos 10 en adelante vemos la bondad del Señor, la bondad grande del Señor. Ya hemos visto muchos aspectos de su bondad aquí. Libertad y obtener la tierra prometida y la destrucción de sus enemigos. Pero aquí vemos que Dios también provee líderes espirituales para su pueblo. Él levantó profetas para servir a su pueblo. Pero también Él levantó nazareos. ¿Pero quiénes eran los nazareos? Los nazareos eran gente que quería hacer un voto al Señor. Puede ser 30 días o puede ser toda la vida. Pero los nazareos hicieron una promesa a Dios para dedicarse por un rato a Dios, a su vida. Y los nazareos hicieron la promesa para no beber vino ni alcohol fuerte, no comían el fruto de la vid, ni jugo de la vid tampoco, y no se cortaban el cabello, ni tocaban los muertos. Eran las reglas de los nazareos. Pero la idea aquí es que ellos dedicaron su vida a Dios por un rato, 30 días o toda la vida. Y vemos ejemplos en el Antiguo Testamento, Samuel también, y Sansón. Y Sansón y Samuel dedicaron sus vidas a Dios. Pero hoy en día en la iglesia, Dios también ha levantado líderes espirituales para nosotros. Podemos ver pastores, ancianos, diáconos y otros líderes en la iglesia. Cada creyente tiene sus propios dones y puede ser un líder en un sentido. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que usar nuestros dones para servir a nuestro hermano y hermana en Cristo. Para servir y glorificar a Dios, para edificar el pueblo de Dios y para hacer lo bueno en nuestra comunidad cristiana y en el mundo hoy en día. Recuerda la bondad de Dios. Recuerda que Dios nos salvó de nuestros pecados. Recuerda que Él siempre nos cuida, siempre nos guarda, siempre está perfeccionándonos. Está haciéndonos más y más en la imagen de Dios. Está haciéndonos más y más convirtiéndonos en la imagen de Cristo. Y también está haciéndonos más santos cada vez. Dios nos ama y nos cuida. Y tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra confianza. Sabemos que Él es Dios en la carne. Él murió en la cruz por nosotros. Y Él fue resucitado en victoria de los muertos. Y Él viene algún día. Y cuando venga, vamos a estar con Él para siempre. Podemos reflexionar en la bondad de Dios. Estoy seguro cuando hagamos eso, vamos a querer arrepentirnos de nuestros pecados y servir a nuestro Dios y a nuestro Padre bondadoso. Oremos. Padre, gracias por tu bondad. Gracias más de todo por tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que abras nuestros ojos para entender mejor nuestro propio pecado y dónde tenemos que arrepentirnos. Y muéstranos tu bondad más y más.
En el nombre de Jesucristo. Amén.